Bienvenidos a este segundo episodio de Podcast IESEM. En esta ocasión tenemos al doctor Sergio Charbel Olvera Rangel, quien, además de ser un destacado jurista, referente en materia constitucional, pues es socio del despacho Arteaga y Olvera Constitucionalistas Sociedad Civil. Vamos a abordar un tema muy relevante para el foro jurídico, sobre todo que es un tema que no es tan tocado y además que es un tema muy sensible. Vamos a hablar de litigio estratégico a favor de las comunidades. Estimado doctor y amigo, muy bienvenido a tu espacio. Adelante con esta invitación e intervención hablando de litigio estratégico. ¿Cómo estás? Doctor Adán, un gusto estar aquí. Te agradezco mucho la invitación. Para mí es un honor estar aquí presente en este programa y además platicando de un tema tan relevante para nuestra profesión, que es el litigio estratégico. Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Aquí, tomando en cuenta este tema tan relevante que es el litigio estratégico, me llamó mucho la atención y sobre todo por eso propuse para este espacio. Sé que eres un gran especialista en ello. Es un litigio cuya estrategia del caso se piensa de forma consciente para generar un cambio trascendental en el sistema jurídico. En el caso de los derechos humanos, la estrategia que se plantea en el caso tiene como propósito generar un cambio trascendental en la protección de los derechos humanos. Esto que es presentar al Poder Judicial planteamientos novedosos que permitan al Poder Judicial abordar temas de gran relevancia, temas novedosos dentro de la protección de los derechos humanos, también permitir que a través de esta intervención jurisdiccional se incentive la función legislativa, es decir, que eso permita generar cambios legislativos para la protección de los derechos humanos y que también genere un lineamiento hacia la función ejecutiva, hacia las políticas públicas que emite el Ejecutivo, para que éstas se centren en los estándares que son necesarios para la correcta protección de los derechos humanos. A eso se refiere el sentido trascendental de litigio, que genere cambios que repercutan no solamente en el caso que se está planteando, sino que trascienda más allá de ese caso. Muy bien, entonces, no es solamente, no se deberá entender este litigio estratégico como algo que impacte en un solo caso, sino algo que va realmente a traer un impacto, a muchas personas, ¿no? O yo lo podría asociar cuando menos, y lo comento porque en esta semana precisamente realicé un amparo en revisión, ¿no? Uh-huh. Ahí dice que debe ser algo que tenga trascendencia, ¿no? Al sistema jurídico mexicano. Sí. ¿Pudiera ser algo similar, por así decirlo? Sí, en el caso de ese tipo de recursos se requiere que cuenten con la característica de trascendencia, es decir, que el precedente que se pueda generar en ese tipo de casos pueda servir en la resolución de otros casos similares y que se fije una postura de los máximos tribunales, en este caso la Suprema Corte, tratándose del recurso de revisión en amparo directo, para que la resolución de ese caso pueda servir a otros casos de igual rango, a efecto de que las resoluciones puedan tomar como parámetro esa resolución del máximo tribunal. En el caso de litigio estratégico, la pretensión tiene una similitud en el sentido de que los planteamientos pretenden que se genere una resolución que apoye la protección de derechos humanos en otros casos similares al que se está planteando. Sí, efectivamente, el recurso de revisión en amparo directo cuenta con esta característica se requiere la trascendencia del asunto, que implica que la resolución que tome la Suprema Corte sobre el asunto pueda impactar en otros casos similares y se pueda tomar como precedente para los tribunales inferiores. La misma característica tiene el litigio estratégico, al menos la pretensión de que la resolución del juez puede impactar en otros casos. A eso también se refiere el tema de generar una modificación estructural en el sistema.
generar nuevos precedentes, generar un incentivo para la función legislativa, generar un encauzamiento para la función ejecutiva en sus políticas públicas. Ese es el tema de trastocar las estructuras a través del litigio y por medio de que sea trascendente el asunto, que vaya más allá del caso planteado. Muy bien. Y digamos, en ese mismo contexto, ¿cuál sería la importancia de este litigio estratégico o por qué los abogados tendríamos que conocer del litigio estratégico? Es una herramienta de cambio, es una herramienta del cambio en el sistema jurídico que permite que los particulares generemos ese incentivo hacia el cambio estructural en nuestro sistema. Es una herramienta que ha sido utilizada por asociaciones civiles, inclusive también por algunas instituciones del Estado, por fiscalías, por defensorías de oficio, que permite generar el planteamiento de un caso que va a tener este impacto, ¿no? También esto se puede visualizar a nivel internacional. En el sistema interamericano se han presentado diversos casos con ese propósito de generar un cambio estructural en los estados, de tal manera que el dictado de las sentencias derivados de estos casos genere efectivamente este cambio estructural en los sistemas jurídicos a fin de que estos puedan ser más proclives a la protección de los derechos humanos. Y digamos, ¿habría alguna clasificación o tipos de litigio estratégico? Bueno, esa clasificación atendería a cuestiones netamente doctrinales, a los fines, por ejemplo, al tema de la materia que se está planteando, lo que habíamos comentado en un inicio respecto de las diversas posibilidades que hay en el litigio, que se puede plantear a nivel del derecho civil, del derecho mercantil, del derecho laboral, de los derechos humanos. También puede haber una clasificación atendiendo al cambio estructural que se pretende realizar, es decir, si únicamente impacta para generar un precedente, para generar un incentivo a la función legislativa o para generar un cambio en las políticas públicas. Podemos tener diversas vertientes de clasificación. Lo importante es destacar las características que tiene el litigio estratégico, que es este tema de trastocar las estructuras a efecto de que éstas sean más benéficas en la protección de los derechos y que se genere un sentido trascendente en el asunto, ¿no? Y digamos, ¿este litigio estratégico está estrictamente relacionado con el juicio de amparo o es la única vía para poder hacer valer este litigio estratégico o no sería la única? No es la única, pero en mi consideración es la principal y es la más importante, porque representa una vía idónea para la protección de los derechos humanos, representa una vía idónea para reclamar fallas estructurales en un Estado. Por ejemplo, a través del juicio de amparo, con la versatilidad que tenemos en México, se puede promover para reclamar una norma de carácter general, es decir, una ley, para reclamar una omisión normativa, cuando el legislativo no expide una determinada norma, para encauzar la función del Ejecutivo cuando no cumple con los mandatos previstos en la Constitución y en la ley, y que ese incumplimiento genera una afectación directa a los derechos humanos de la población. El juicio de amparo, con esta versatilidad que tiene, pues es la principal vía para generar un litigio estratégico. Obviamente, los planteamientos de estrategia en el litigio de cualquier otra rama pueden generar estas características de ser estratégico para implicar cambios estructurales, pero la vía idónea va a ser el juicio de amparo. Muy bien. Y digamos aquí, y sobre todo por eso te invité, estimado amigo, como experto en la materia, me gustaría que nos compartieras o que nos ejemplificaras cómo has llevado este litigio estratégico en algún caso concreto para que quede mucho más claro para nuestros escuchas, ya con estos conceptos, cómo lo has llevado a cabo y cómo ha impactado en las comunidades ese litigio estratégico. Bien, pues lo primero que me gustaría mencionar es que la labor que yo desempeño es una labor de protección de los derechos humanos a través del litigio, principalmente a través del amparo. He tenido la oportunidad de experimentar
el juicio de amparo en diversas vertientes para generar una efectiva protección de diversos derechos, porque aquí el tema central en cuanto al debate, inclusive un debate actual, son los efectos generales que puede llegar a tener una resolución en el juicio de amparo, y se está pensando en la estructura original del juicio de amparo, un juicio pensado para la protección de derechos de libertad, de donde deriva la idea de el efecto relativo de la resolución. Obviamente, tratándose de derechos de libertad, la incidencia en cuanto a los efectos debe ser solamente para el quejoso. Es decir, la esfera jurídica afectada es la del particular que reclama una intervención por parte del Estado. Esto bajo una lógica de un constitucionalismo liberal, que fue donde se creó el juicio de amparo. Pero esta estructura ya no es idónea para otro tipo de derechos, como son los denominados derechos económicos, sociales y culturales, que tienen un impacto a nivel social, ya no solamente o exclusivamente en la esfera jurídica del quejoso, sino que la intervención jurisdiccional debe tener un impacto en la sociedad, de lo contrario no se van a proteger de forma efectiva estos derechos. Esto es una cuestión que se ha venido planteando ya desde hace algunas décadas y que algunos juzgadores han sido impulsores también de este cambio en la estructura del juicio de amparo, pero sabemos que tenemos todavía de forma expresa el tema de los efectos relativos de las resoluciones en el amparo, y eso pues ha generado todavía problemas en cuanto a las posibilidades que algunos jueces dan para la correcta protección de los derechos humanos. Entonces, ese tipo de temas en donde la resolución del juicio de amparo impacta a nivel social son los que me he dado a la tarea de explorar, en algunos casos como pues el cumplimiento debido de las obligaciones que tienen autoridades, por ejemplo, para prestar servicios públicos, en donde pues, de nada me serviría que, por ejemplo, solamente generen la reparación de un tramo de carretera o generen pues una medida específica para proveer de agua o del servicio de drenaje a un particular en específico, porque el impacto en el cumplimiento de estas obligaciones del Estado va más allá del particular. Se requiere un cumplimiento integral en una comunidad determinada. Por ejemplo, en el caso de el tratamiento de aguas residuales, el generar una red de drenaje, tiene un impacto en una comunidad porque al no existir este tratamiento de aguas residuales o una red de drenaje, se generan focos de contaminación. De nada sirve que solamente al quejoso se le atienda en cuanto al servicio que se le debe prestar, porque no se lograría el cometido de un bienestar social en esa comunidad. De tal manera que a través del litigio estratégico, de un planteamiento bien pensado para generar un cambio estructural, es decir, primero generar un precedente que nos permita pues utilizarlo en otros asuntos similares, generar pues un criterio novedoso, también de eso se trata el litigio estratégico, generar resoluciones novedosas a casos anteriormente no planteados o planteados anteriormente de forma distinta, ¿no? La idea es entonces el pronunciamiento jurisdiccional para de ahí, a través de la orden jurisdiccional, obligar a las autoridades a que puedan actuar en el caso del incumplimiento, por ejemplo, este asunto que estoy señalando, para que puedan prestar adecuadamente el servicio de drenaje o de tratamiento de aguas residuales, y eso a su vez genere los cambios legislativos pertinentes, ¿no? Este tipo de asuntos pues, es relevante porque se plantea la idea de que frente a una obligación prevista en la Constitución debe existir el correlativo derecho fundamental. Es decir, no está de forma expresa, ¿no?, el tener el derecho fundamental, por ejemplo, a drenaje o tratamiento de aguas residuales, pero sí de forma implícita, porque frente a toda obligación debe existir el correlativo derecho. Ese, digamos, como ejemplo en cuanto al tema
de la trascendencia social de un litigio, pero hay otro tipo de casos en los que me ha tocado participar, por ejemplo, para la protección de mujeres que sufren de violencia, en donde hemos generado cambios a través del juicio de amparo para incentivar una pronta respuesta por parte de las autoridades. En este tipo de casos hay omisiones de las autoridades que lamentablemente pueden derivar en más violencia hacia la mujer o puede generar inclusive feminicidios. Nos ha tocado casos en ese sentido. Y a través del juicio de amparo hemos impulsado la acción de las fiscalías para atender este tipo de asuntos y establecer medidas por las instituciones competentes para la protección hacia la mujer, y eso pues nos ha ayudado para generar planteamientos de cambio legislativo. Hay por lo menos 2 iniciativas en las que hemos contribuido para que se reforme la ley de amparo y se permita la procedencia del juicio de amparo excepcional en términos del artículo 15, ¿no? Hay otros planteamientos también en cuanto al tema de medio ambiente, que en la actualidad es muy importante generar ese tipo de litigio, es intervención de la función jurisdiccional para incentivar la adecuada intervención del Ejecutivo en casos como la crisis de agua potable que se tiene en las grandes ciudades o el abastecimiento de agua potable en condiciones de calidad que se tiene. Eso digamos como ejemplos, como planteamientos que hemos hecho a raíz de esta labor de litigio estratégico. Muy bien, y me parece cuando menos muy interesante. Algunos, entonces, por lo que entiendo, se llevan a raíz de un interés jurídico y otros podrían entender que caben en la figura del interés legítimo. Sí. Para este litigio estratégico. Sí, inclusive, dado que no hay, y yo así lo considero, quizás habrá críticas sobre esto, pero a mi forma de ver no hay una correcta definición de lo que se entiende por el interés legítimo. Es todavía muy flexible los criterios que hay sobre esto, algunos que nos llevan a lo que se ha considerado como el interés simple, y yo diría que en algunos casos sí podríamos llegar al interés simple, porque de lo contrario nos quedamos sin ninguna protección, sin la posibilidad de que el particular acuda a la función jurisdiccional para generar un cambio estructural en nuestro sistema. Si no se reconoce en algunos casos el interés simple o este interés legítimo sumamente flexible, nos dejan sin la posibilidad de generar cambios estructurales. Yo creo que eso en el ámbito teórico de la academia debe ser discutido con más profundidad, inclusive ahora que se están discutiendo reformas estructurales al Poder Judicial. Yo creo que ese es uno de los temas. Me parece que el tema del interés para acudir al juicio de amparo ha tenido un planteamiento desde la protección de la carga de trabajo que tiene el Poder Judicial, lo cual pues es correcto en el sentido de que debemos de evitar que sea ineficiente su función, pero esa ha sido la razón de ser, de limitar la procedencia del juicio de amparo. Seamos claros con ello, esto es una realidad. Y eso genera que pues en algunos casos se nos impida acudir a este juicio tan importante. Y eso también hace que este tipo de juicio sea tan técnico. Es correcto. Generalmente veo con lamento el tema de que sea tan técnico el juicio de amparo. Me parece que siendo el juicio de protección de derechos humanos un juicio muy importante para toda persona, sea tan complejo y se requiera un amparista para poder acudir a la función jurisdiccional. Completamente. En el día de ayer precisamente mandé presentar un amparo en revisión, donde justamente en el amparo directo hice el planteamiento del derecho humano al patrimonio, doliéndome, o bueno, para mi representado, de un contrato de adhesión bancario. Estimé que se violentaban los derechos consignados en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y establecí las premisas del por qué. Y para no entrar al fondo, cuando menos esa fue mi apreciación, y resumiendo un poco lo que se comenta,
el planteamiento de la autoridad fue que debí ser todavía más exhaustivo y mencionar qué tipo de vertiente en el derecho al patrimonio, porque hay diversos tipos en los que se me pudo haber afectado. O sea, se me hizo sumamente excesivo esa carga que pretendió arrojarme, es decir, desde mi perspectiva, sí acredité mi causa de pedir, estableciendo el tipo de afectación. Y debieron de haber entrado al estudio, pero para efectos de no entrar al estudio de esto, me pusieron una carga excesiva adicional. Entonces fue cuando menos de donde me agarré para tratar de escalarlo a este amparo en revisión, porque yo sí establecí este derecho humano al patrimonio emanado del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y uno de los planteamientos ahí, cuando menos de manera indirecta, fue se está haciendo sumamente técnico la protección a los derechos humanos. Y creo que aquí, hablando de esa flexibilidad en el interés legítimo, me parece sumamente interesante, ¿no? Como esa reflexión, siendo, o me parece, me quedo con ello de este gran tema, es para poder hacer un cambio estructural, ¿no? Tanto a políticas públicas como a diversos temas, pues hay que tener la apertura. Primero, cuando menos en mi apreciación, es de tener la idea de que sí podemos hacer esos cambios y tanto para nuestros representados, también pensar en el sentido de incorporar, como en el episodio pasado hablamos de incorporar a los derechos humanos como una técnica de litigación. Okay. Es decir, pensar en derechos humanos como una técnica de litigación. Así como hablamos de interrogatorio contra interrogatorio, ahora pensar y criticar todos los asuntos con base en los derechos humanos, aún más tomando en cuenta, por ejemplo, que el 70% de los asuntos se van a llevar en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que ya incorporan mayormente la protección de derechos humanos, incorporarlos de esta manera, tomar en cuenta que podríamos impactar con algún caso, pues a través de un litigio estratégico, ¿no? Creo que sería una herramienta bastante interesante, cuando menos a mí así me lo parece, porque constantemente estamos en la praxis acá, yo también de mi parte de postulante, trato de incorporar todos estos conceptos, pero aún más, primero incorporarlo como un pensamiento, como una habilidad, y como parte de la autoridad, me parece que me quedo, cuando menos ese sería mi resumen, me quedo con la autoridad debe ser más flexible para que se pueda lograr un impacto en un litigio estratégico, si no nos vamos a quedar bastante cortos. Claro, y un punto a destacar es que el litigio estratégico debe tener también como objetivo generar un cambio en la garantía de protección, que en este caso es el juicio de amparo. Es decir, incentivar a la función jurisdiccional a que nos permita un cambio en esa estructura tan rígida que se le ha dado al juicio de amparo. Pongo un ejemplo de estos casos que he planteado respecto de que se parece más a un interés simple o un interés legítimo muy flexible, que es el caso de las omisiones normativas. Los juzgadores admiten este tipo de asuntos cuando vienen de personas morales que tienen un objetivo particular. Pero ¿por qué no se nos permite a los particulares acceder? ¿Por qué no a una ficción? ¿Por qué sí a una ficción jurídica se le permite acceder derivado de su objeto social y por qué a los particulares no? Y me ha tocado plantear diversos casos en donde se me dice, no tienes interés legítimo. Bueno, entonces, ¿cómo puedo atacar como particular el hecho de que el legislativo no emita una norma cuando tiene un mandato constitucional para ello? Que además, pues, me permite a mí proteger otros derechos. Por ejemplo, un amparo para atacar diversas omisiones normativas, incumplimiento tanto del Congreso de la Unión como del Congreso local de la Ciudad de México y del jefe de gobierno que no ha emitido un reglamento para efecto de la protección de derechos culturales, patrimoniales e históricos. Y a pesar de que se acredita que la persona vive en una zona considerada como de monumentos históricos y que requiere pues, esas normas para proteger ese patrimonio, no cuentas con el interés legítimo, porque lo que tú me estás solicitando es un interés simple. Pero ¿de qué otra forma? Entonces puedo acudir a la vía jurisdiccional, si no es a través del planteamiento realizado del incumplimiento de esos mandatos constitucionales, a través de la vía de amparo, porque de lo contrario se deja totalmente desprotegido al particular si no se le permite este acceso. Entonces,
considero que hay que estudiar de forma adecuada nuestros planteamientos para poder incentivar también a que poco a poco se vaya modulando para bien la estructura del juicio de amparo. Muy bien, estimado amigo, pues me gustaría incentivar o invitar a quienes nos escuchan con independencia a que vas a formar parte del claustro docente aquí del Instituto de Educación Superior del Estado de México, pero también a que conozcan tu práctica jurídica, que te puedan seguir en tus redes sociales. No sé en qué redes sociales estás, también para que te puedan seguir. Pues claro, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram. Me pueden seguir, es que les compartimos las ligas para que nos puedan seguir y pues poder tener un diálogo constructivo a través de estas redes sociales, es decir, poder seguir dialogando respecto a estos temas, y pues yo encantado de participar en este instituto para efecto de poder contribuir en la enseñanza de temas centrales del derecho constitucional. Yo encantado, honrado con la invitación, y próximamente iniciaremos esta gran labor educativa. Muy bien, y sobre todo también para destacar que no solamente estás en la parte de la academia. Creo que muchos de nosotros por ahí te conocimos, pero me parece muy loable destacar estos amparos que has conseguido, porque es algo que a lo mejor muchas veces no se logra ver, o no por todos quienes te conocemos por la parte de la academia o por los libros, pero creo que hacer una sinergia entre la parte teórica y verlo materializado en un amparo, y sobre todo en algo que va a impactar de manera social, como brillantemente tanto nos lo has expuesto aquí, que queda más claro para quienes nos escuchan, pero también verlo en los tribunales, es bastante propositivo. Y me gustaría también hacer extensiva la invitación para que puedan acercarse a tu despacho y que sepan que estás ahí en Arteaga y Olvera Constitucionalistas, Sociedad Civil, ¿no? También hacer la invitación para que sepan que estás de ese lado. Y pues nada, terminamos, damos por cerrado. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este podcast, y sobre todo que vamos a abrir con broche de oro la maestría en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo con este primer módulo, esta primera materia, contigo como docente, algo que también te agradezco que hayas aceptado incorporarte con nosotros. Muchísimas gracias, estimado amigo. Gracias a ti, para mí fue un honor tener este diálogo, y espero que sea constructivo para quien nos vea. Muchas gracias.